Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Shell Verbum en este video exegético. En esta ocasión vamos a estar examinando 2 de Timoteo 3:16, así que veamos el pasaje. El sitio en internet donde pueden consultar el texto griego del Nuevo Testamento es este, lo recomiendo ampliamente, academicbible.com. Pueden ustedes hacer búsqueda de su pasaje, aquí el libro, el capítulo, el versículo, o meter la cita bíblica y se los manda. Entonces aquí estamos en 2 de Timoteo 3, vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice así: Pasa grafeithium nestos kai ofélimos pros didascalian, pros elegmon, pros epanothrosin, pros paideian tein ein dikaiosunei. Versículo 17. Ginaartios eijotutheu anthropos, pros panergon agathon exertismenos. Bueno, algo importante de mencionar aquí es que en los manuscritos griegos más antiguos no se ocupaban las mayúsculas y las minúsculas. Tampoco había espacios entre palabras ni se utilizaban signos de puntuación. Todo era un gran chorizo de letras mayúsculas. Y eso obviamente dificultaba la lectura, el copiado, la transmisión y a veces también la traducción e interpretación del pasaje. Veamos por ejemplo el nuestro en un manuscrito muy antiguo, el Códice Sinaítico. Este manuscrito data del siglo IV. Contiene la copia completa más temprana del Nuevo Testamento y también presenta la Septuaginta. Como les decía la vez pasada, la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Aunque la primera parte de este códice se encuentra perdido, de Génesis a Primera de Crónicas, el resto está bien preservado. Además incluye los libros de Segunda de Esdras, Tobit, Judith, Primera y cuarto libro de Macabeos, Sabiduría, Sirac en el Antiguo Testamento. La Septuaginta, al ser esta traducción griega, pues también incluye los textos griegos. Del Nuevo Testamento está completito y además tiene la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas, que quizá eso lo veamos en otro momento. Es sumamente interesante entrar a la patrística, que son estos textos del primer siglo y segundo siglo del cristianismo. Pero bueno, vean aquí que la escritura del códice está solamente con mayúsculas, ¿sí? No hay mayúsculas ni minúsculas, solamente mayúsculas. La escritura es continua, como les decía, no tiene espacios, está todo de corridito y también no hay puntuación. La escritura fuera del margen, la primera letra más grande, se ocupa solamente para señalar un párrafo. Además tenemos ahí algunas abreviaturas de nombres sagrados. El término técnico en latín es nomen sacrum, a fin de enfatizar la sacralidad. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿sí? Yo estoy poniendo debajo del texto las letras en mayúsculas y minúsculas, y la línea amarillita que ustedes pueden ver ahí es la separación de las palabras. Noten en el círculo azul, por ejemplo, aquí abajito, si lo ven, ese circulito azul está encerrando las dos letras, la Z y la Y, ¿sí? Que conforman el nombre de Dios. Ahí solamente se pone la primera letra y la última, y con esa rayita arriba que se alcanza a observar indica que es un nomen sacrum, es un nombre sagrado. Y este mismo texto es el que leímos hace ratito, con mayor facilidad por el espaciado y el uso de las mayúsculas y minúsculas. Aquí estoy poniendo el texto ya con su traducción interlineal. Y dice así: pasa grafeithium nestus. Esta es la parte en la cual nos vamos a concentrar mayormente. Tenemos aquí que está
toda escritura inspirada por Dios. Tenemos un adjetivo, un sustantivo y un adjetivo. Lo primero a señalar aquí es que no tiene el texto artículo ni tampoco tiene verbo, ¿sí? No tiene ni artículo ni verbo. Pasa grafeitium nestos. Toda escritura inspirada por Dios. En Reina Valera leemos toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta primera oración ya nos presenta este problema gramatical. La ausencia del artículo que señalaba nos indica que el sustantivo, en este caso grafei o escritura, puede ser un sustantivo indefinido, un sustantivo cualitativo o un sustantivo definido. De estas opciones, si fuera indefinido, tendríamos una escritura, ¿sí? O quizá alguna escritura. Cualitativo, pues no presenta ninguna cualidad el sustantivo como tal, por lo tanto, tiene que ser un sustantivo definido, es bien determinado, escritura, la escritura. Por eso es que se requiere el uso del artículo. Pero encontramos otra cuestión. La posición del adjetivo. En griego se tienen dos posiciones en las que puede encontrarse el adjetivo. Posición atributiva y posición predicativa. Si fuera posición atributiva, indicaría una característica, ¿sí? O el adjetivo estaría funcionando como un adjetivo calificativo, como en este caso si se tradujera de esta manera, escritura inspirada por Dios. Inspirada por Dios, pues está calificando a escritura. Pero para que sea posición atributiva tiene que cumplir cierta estructura, que pueden ser tres posibilidades. La primera, posición atributiva, tendríamos artículo, adjetivo y sustantivo. Segunda posición, artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. Tercera posición, sustantivo, artículo, adjetivo. El problema es que no está el artículo, ¿sí? Tenemos adjetivo, sustantivo, adjetivo, por lo que no se cumple esta posición. Si ese fuera el caso, no necesariamente se estaría refiriendo a la escritura, al texto bíblico en sí, sino a cualquier escritura inspirada por Dios. Pensemos, por ejemplo, en alguno de estos libros aquí atrás. Todos esos libros escritos por creyentes, pues en cierta medida tienen inspiración divina. O pongamos, por ejemplo, el Sermón del Pastor, ¿no? Que cada domingo o para cada domingo se prepara, hace su manuscrito. Ese texto tiene cierto grado de inspiración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que obra en el pastor, en el predicador, para que él ponga las ideas a través del estudio del texto bíblico y lo transmita a la necesidad de su comunidad. Pero ese no es el caso aquí. No se está refiriendo a cualquier escritura inspirada, sino a una escritura en particular. La posición predicativa implica que el adjetivo está funcionando como predicado del sujeto o del sustantivo, que es el sujeto. En este caso, se tiene que suplir en español el verbo auxiliar ser. Pero para que esto sea posible, se tienen que cumplir también dos estructuras gramaticales. Primero, tendríamos adjetivo, luego artículo y luego sustantivo. La segunda posición predicativa sería artículo, sustantivo, adjetivo. Pero tampoco se cumple. ¿Por qué? Por la ausencia del artículo. Entonces, ¿cómo podemos entender esta estructura? Tenemos aquí el adjetivo pasa, que es toda. Este adjetivo es muy definido. Entonces, este adjetivo implica al artículo. Por eso es que tendríamos entonces la segunda posición predicativa. Artículo incluido en el adjetivo pasa,
más el sustantivo graphei más el adjetivo theumnestos. Ahora, theumnestos es un hapax legómena, se ocupa ese término, hapax legómena, que indica que es un término que solamente aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Entonces eso es importante de señalar aquí, ¿sí? Que podría ser quizá un invento, un término inventado por el mismo apóstol, ¿no? Theumnestos, inspirada por Dios. Entonces, si tenemos que es posición predicativa, esta estructura, necesitamos en español suplir el artículo y suplir el verbo auxiliar ser. Por eso es que se traduce toda la escritura es inspirada por Dios. Seguimos y tenemos el resto del pasaje. Aquí la traducción. Toda escritura inspirada por Dios, kai ofélimos y útil, pros didascalian. Aquí tenemos el término subrayado que es enseñanza. Pros elegmon, pros epanothrosin, pros paideian tein eindicaiosune. ¿Sí? Todos estos términos son sustantivos. Por eso se traduce aquí para enseñanza, para reprensión, para corrección, para educación en la justicia. Noten que los 4 sustantivos tampoco tienen artículo, ¿sí? No lo llevan. Nuevamente, aquí podrían ser sustantivos indeterminados que se podrían traducir como si fuera tal caso, para una enseñanza, para una reprensión, para una corrección o para una educación que no tiene sentido, porque estos sustantivos son abstractos, ¿sí? Y eso entonces implica que no necesariamente requieren del artículo. Entonces, estos términos son cualitativos con el sentido o el matiz de definidos. Por eso en español se podría o se debería de incluir el artículo para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la educación. Sin embargo, Reina Valera los traduce como verbos infinitivos, para enseñar, para reprender, para corregir, para educar o enseñar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por el uso de la preposición pros. Si ustedes notan aquí, se repite. Pros, didascalian, pros, elegmon, pros, epanothrosin, pros, paideian. Ese pros, esa preposición, indica propósito, para. Por eso es que Reina Valera opta por traducirlo con un verbo en infinitivo, para enseñar, para reprender, para corregir, para educar. Y es totalmente adecuado. No hay ningún problema con ello. Continúa el texto, Ginaartios eijo tutheuanthropos, para que capaz sea el de Dios hombre. Aquí estoy poniendo en un círculo el término artios, que es capaz. Reina Valera lo traduce como perfecto, pero tiene más este sentido de capaz o de capacidad que puede lograr cumplir con su propósito. Y termina precisamente el versículo de esa manera. Pros pan ergon agathon exertismenos, para toda obra buena, equipado o capacitado. ¿Sí? Ahí tenemos dos términos parecidos, artios y exertismenos, capaz y capacitado. ¿Sí? Por eso en algunas traducciones pues juntan los dos términos para dar a entender esa, ¿no? Perfecto, enteramente preparado, ¿no? Pero el sentido es este, de capaz, para que el hombre de Dios sea capaz para toda buena obra, capacitado. Y bueno, necesitamos detenernos en el contexto. El autor le escribe a Timoteo, que es un líder de la iglesia en Éfeso, para que predique la palabra en contraste con los falsos maestros que están enseñando herejías destructoras. Entonces tenemos como centro del debate la escritura misma. Es en ese contexto que se enfatiza la inspiración de la escritura para que Timoteo pueda lograr cumplir con su ministerio.
se pueden observar diferentes menciones o referencias a la escritura. Por ejemplo, en 2.15, la palabra de verdad. En 3.15, las sagradas escrituras. En 4.2, la palabra. En cada una de estas citas, Pablo se está refiriendo a la escritura. Ahora, en medio de ello, tenemos nuestro pasaje de que toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí tenemos entonces algunas traducciones de este pasaje. En primer lugar, Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y la Biblia al Día. Estas 4 traducciones presentan el texto así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. ¿Sí? Noten que se suple el artículo y el verbo ser. ¿Sí? La es. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y continúa la traducción. Luego, Nueva Traducción Viviente presenta: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para. Aquí duplica el verbo ser, es inspirada, es útil, pero no tiene mayor problema. Sigue la traducción Dios habla hoy, que dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para. Noten que no utiliza el artículo, pero no tiene mayor problema porque emplea la mayúscula en escritura para hacer referencia a el texto bíblico, y eso es consistente en esta traducción de Dios habla hoy. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para. Ahí se utiliza el verbo estar en vez del verbo ser, está en vez de es, y bueno, hace una traducción un poco tosca, pero todavía mantiene el significado del pasaje. Biblia de Jerusalén: toda escritura es inspirada por Dios y útil para. No utiliza el artículo, pero no tiene mayor problema. A propósito de ello, tanto Biblia de Jerusalén como la que sigue, que es la Biblia de nuestro pueblo, son traducciones católicas bastante bien cuidadas. En esta dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para. Al igual que Dios habla hoy, no ocupa el artículo y ocupa el verbo estar en vez de ser. Es un poco también brusca ahí la lectura, pero no tiene ningún problema. Ahora chequen las siguientes 2 traducciones. Palabra de Dios para todos: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y útil para. Aquí el término theumnestos, que es inspirado por Dios, es cambiado por un mensaje enviado por Dios. Se parecen, pero no es lo mismo. La inspiración divina implica allí la dimensión humana del texto. En esta porción, en esta traducción, no necesariamente. Entonces ahí tenemos un cambio en el sentido del pasaje. Traducción en lenguaje actual. Toda, ahí me equivoqué, error de dedo, debía de ser todo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para. Aquí cambia en 2 momentos el sentido del texto griego. Primero, grafei, que es escritura, lo cambia a lo que está escrito en la Biblia. Y el segundo punto, el mensaje de Dios, cambia el término theumnestos, que es inspirado por Dios, al igual que palabra de Dios para todos. Estas 2 últimas, más que una traducción, lo que presentan es una paráfrasis, es decir, ponen la idea del pasaje tal como ellos lo entendieron en otras palabras que quizás sean más digeribles, más fáciles de entender, pero en muchas ocasiones cambian el sentido del texto griego. Esto llega a ocurrir también con la Nueva Traducción Viviente, pero bueno, en esta ocasión lo hizo adecuadamente. Pero ojo con este tipo de Biblias que más que traducción son paráfrasis. Ojo ahí. Finalmente, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento el término escritura, siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? En esa época no tenían una Biblia como lo tenemos ahora, que consta de Antiguo y Nuevo Testamento. Por aquella época
los escritos del Nuevo Testamento circulaban libremente, pero no se tenía un canon, no se tenía un listado de libros inspirados por Dios como ya se tenía del Antiguo Testamento. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las epístolas, tanto Jesús como los apóstoles citaban el Antiguo Testamento y ese libro, todo ese compendio de libros, era la Biblia de los creyentes. Por eso es necesario que ahora nosotros que contamos con una Biblia que consta de Antiguo y Nuevo Testamento, seamos capaces de leer el Antiguo Testamento, estudiar el Antiguo Testamento y comprenderlo adecuadamente, porque ese es el fundamento también de nuestra fe, que es interpretado a la luz de los eventos de Jesucristo. Entonces, necesitamos regresar a esa base del estudio del Antiguo Testamento, porque esa es la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, ¿qué tal te pareció este video? Si te gustó y te sirvió, pues dale like, recuerda suscribirte si no lo has hecho, dale click a la campanita también para que sepas cuando saque un video nuevo y compártelo. Esto es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video exegético. Gracia y paz.